noches. Me llamo Ricardo Bofill. Nací en 1939. Estudié en el Liceo Francés de Barcelona. Mi padre es catalán, mi madre es italiana. Los primeros años de mi vida corresponden a las dificultades que había en nuestro país para aprender, para saber cosas nuevas. Y luego mi personalidad, yo creo que es una construcción. Se parece en algo a mi arquitectura. Es una personalidad que no está marcada por hechos freudianos, que no está marcada por relaciones con el padre, con la madre, que está marcada fundamentalmente por la construcción de mí mismo, por un intento de construcción de mi propia personalidad. Yo he pensado que para mi profesión, para la construcción, para la arquitectura, para mi disciplina, había que construirse a sí mismo antes que construir edificios o construir o hacer urbanismo. Y este yo creo que es el rasgo más específico de mi personalidad. Será este el motivo por el cual a veces la gente me ve de maneras distintas, de modos distintos, y se me enfoca y se me dicen relativamente pues cosas paradójicamente diferentes. Yo creo que este es el rasgo fundamental, o sobre este estoy construido. El miedo a la muerte y el vencer este miedo a la muerte, este miedo a morirse, para aceptarla como un hecho normal. La dicotomía vida-muerte como una normalidad y como una cosa esencial. Ricardo Bofill es uno de los arquitectos españoles de mayor renombre internacional. En 1964 organizó su ya célebre taller de arquitectura, que actualmente reúne a unos 50 especialistas en distintas materias pertenecientes a una docena de nacionalidades distintas. Este taller ha alumbrado proyectos para territorios tan distintos como Europa, Estados Unidos o China, además de varios países del tercer mundo. Pero a Ricardo Bofill no solo le ha acompañado el prestigio en su vida. Su personalidad, sus ambiciosos proyectos han sido siempre centro de polémicas y controversias. Buenas noches, Ricardo Bofill. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Tú eres efectivamente tal vez el arquitecto con más prestigio, el arquitecto español con más prestigio en el mundo. Y aunque sea una pregunta demasiado compleja para ser la primera, ¿cómo ves tú, en qué encrucijada ves tú la arquitectura hoy en el mundo? Sí, la arquitectura es una disciplina complicada, es una disciplina que va desde el diseño de una silla y desde el diseño de una mesa hasta el diseño de la ciudad, por lo tanto es una disciplina compleja. Pero desde el punto de vista del estilo, que creo que desde este punto de vista me lo preguntas, yo creo que ha habido, de una manera muy sintética, ha habido lo que se llama la modernidad que es lo que representa la manera de hacer arquitectura que corresponde a los años 20. Ha habido después, últimamente, lo que se llama la posmodernidad, que es la rotura con esta modernidad. Y hoy día ya estamos en otra fase. Yo creo que en la fase en la cual estamos es, por un lado, está la arquitectura que hacen los ingleses, los anglosajones, que es una arquitectura muy tecnológica, que es una arquitectura que viene de la revolución industrial y que se parece pues al diseño de los barcos o al diseño de los aviones, que es lo que se llama el high-tech, la arquitectura de alta tecnología. Y por otro lado, la otra tendencia es la que represento yo, que es una arquitectura de características mucho más humanas, donde el hombre está en el centro de la obra, del trabajo, de la construcción, y que tiene relaciones con la arquitectura clásica o con la escritura clásica. Hay una especie de retomar la historia, de retomar el vocabulario clásico y al mismo tiempo de introducirlos todos los parámetros de la modernidad y de la tecnología de hoy. Pero tú, en eso hay un cierto desprecio por tu parte de las últimas avanzadillas técnicas, esa vuelta al clasicismo que tú pareces pregonar ahora. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que el mundo de la alta tecnología que está en relación con el acero y con el vidrio es un mundo que se está desarrollando sobre todo en Inglaterra y en una parte de Estados Unidos y representa este tipo de intereses, los intereses del acero y los intereses del vidrio. Yo vengo de España, yo he estudiado en Cataluña, después he ido a Europa. En Europa estamos algo retrasados con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, la tecnología que yo he tenido que desarrollar es otra. Es la de la tecnología del hormigón armado, de la piedra artificial, y es alta tecnología también, pero es una tecnología en alternativa a esta tecnología inglesa. ¿Por qué? Porque no la dominamos, porque no lo sabemos hacer. Y entonces se producen unos fenómenos culturales relativamente curiosos, que es el ver cómo los europeos están mirando a Estados Unidos para intentar copiar el modo de hacer americano y cómo en este momento los americanos están mirando a Europa para intentar recuperar las ideas y para intentar recuperar la tecnología que yo estoy produciendo en este momento. Y esa vuelta al hombre que tú preconizabas hace un momento, que era un poco renacentista, te hace desestimar unos materiales frente a otros. ¿Hay materiales que son más humanos que otros?
El vidrio y el acero antes decías que bueno, no estaba a nuestro alcance, o por lo menos no, la técnica española, europea, no había alcanzado las cotas que en Estados Unidos. No, yo creo que no se puede decir que hay materiales efectivamente que hay que despreciar. Hay unos materiales que son de hoy que hay que utilizar, por lo tanto no se puede volver a la artesanía, no se puede volver a la piedra, al ladrillo, no se puede volver a métodos de fabricación que sean pasados y por lo tanto todos los materiales son los elementos que hemos de articular y que hemos de moldear. El tema está en saberlo hacer, el tema está en que el hombre va a dominar esta técnica, por lo tanto podemos hacer la forma y podemos crear el espacio que queramos hacer y que queramos estructurar, o es la tecnología misma que nos va a dominar y en este momento somos víctimas de la tecnología. Por lo tanto, hay que poder dominar los materiales. Todos los materiales son útiles, pero hay que poderlos dominar y hay que tener la capacidad y el entendimiento para poderlo hacer. Antes me decías que la posmodernidad, que es un término que se acuñó precisamente en la arquitectura, ha pasado ya. ¿Cómo ha pasado ya? Bueno, yo soy uno de los... Fuiste uno de los... Yo soy uno de los representantes desde España de la posmodernidad, pero con una proyección internacional, y soy uno de los inventores de la posmodernidad. En realidad, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en los años 60? Ocurría en los 60 que había una arquitectura internacional. Una arquitectura internacional se llamaba internacional, pero de hecho es la arquitectura y el urbanismo que se hacía en Chicago y que se hacía en Nueva York. Y esta arquitectura se exportaba a todos los países, a todos los lugares, a Europa y al tercer mundo. Entonces, esto era un monopolio. Era un monopolio de unas inmensas empresas con miles de ingenieros y miles de arquitectos que estaban dominando prácticamente el mercado internacional y que hacían edificios iguales, edificios de vidrio y acero, que los hacían por todas partes. Y esto había que romperlo. Surgieron una serie de arquitectos con capacidad, con talento, pero con poca información y que no estaban en situaciones centrales. Y surgieron en la India, y surgieron en el Medio Oriente, y surgieron en Italia, y surgieron en España. A esto la crítica internacional le llamó el regionalismo crítico, que fue y ha servido para romper esta arquitectura internacional. Y hoy día esta arquitectura internacional está rota. Y esto es lo que ha producido, esto es lo que ha hecho el posmodernismo. El posmodernismo es la rotura con la caja de vidrio y con esta idea primitiva, elemental de esta modernidad, que en el fondo es la traducción de los sueños de los años 20. Este debate ya está hecho, esta arquitectura internacional ya no se hace más, no se hace ya en Estados Unidos, los americanos ya no la quieren, ya nos vienen a buscar para hacer otra, ellos mismos, porque son gente muy inteligente, que va muy deprisa, muy pragmáticos, y por lo tanto el debate ya está, después de esta posmodernidad, después de esta rotura, ¿qué va a ocurrir entre el high-tech y el nuevo clasicismo que se está inventando? Presidente, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que va a haber una lucha importante, una lucha que es una lucha de intereses, que es una lucha cultural, que es una lucha de la filosofía del conocimiento, y que esta lucha yo preveo en la estrategia en el tiempo que va a terminar en los años 2000 con una especie de maclaje nuevo. O sea, yo preveo que dentro de 20 años volverá a haber como una especie de mezcla de high-tech y nuevo clasicismo. ¿En la que tú te sitúas? En la que yo intento situarme. Yo he intentado estar en la vanguardia de los movimientos actuales, he estado intentando inventar siempre y producir ideas desde España y después desde Europa, pero con repercusión internacional y para situarme en situaciones centrales. He intentado hacerlo y naturalmente estoy en ello. Espero poder continuar estando dentro de 15 años. No es seguro porque el estar delante es verdaderamente muy difícil. Y efectivamente, siempre que has propuesto algún proyecto nuevo, he estado rodeado de polémica. Cada una de tus iniciativas era una discusión feroz en todos los medios de prensa. ¿Tú esto a qué lo atribuyes? ¿Era realmente o es realmente una estrategia tuya, una estrategia de exigencia de marketing, ¿no? ¿O crees que hay razones de fondo que explican esa polémica? Bueno, a mí los medios de comunicación no me molestan y no veo por qué los profesionales y las distintas profesiones y los distintos oficios no pueden estar representados en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. ¿Por qué no se puede hablar al gran público que está verdaderamente interesado y profundamente interesado por estos temas? Pero yo no creo que esta sea la razón. Yo creo que la razón es que cuando se inventa algo nuevo, cuando se intenta sobrepasar una fase que ya está anticuada, naturalmente hay debate. Y naturalmente hay un debate, la gente que está a favor y la gente está en contra. Nosotros, como artistas y como gente que intenta inventar, no podemos tener la misma actitud que los políticos. Los políticos necesitan constantemente tener la mayoría. Nosotros necesitamos
a veces tener la mayoría para realizar, porque hacer un consenso para poder realizar, pero a veces cuando queremos inventar tenemos que estar en minoría. Y en esta minoría se produce un gran debate. Y este debate pues forma parte pues de una manera de ser y es muy duro. La profesión de arquitecto es una profesión muy dura. Hay arquitectos muy buenos cuando salen de las escuelas, pero que no aguantan este debate por la dureza misma y por la lucha de intereses que hay detrás. Porque detrás de un debate cultural siempre hay una lucha de intereses y cada vez que se hace una cosa nueva, un tren nuevo, un avión nuevo, una casa nueva, una organización nueva, cada vez pues hay que dejar aparcado una parte de la industria, una parte de los intereses para crear otros nuevos. Pero esta es la movilidad de la sociedad que a mí me interesa, ¿no? Hablando un poco de los medios de comunicación que tú recordabas antes, yo he observado que últimamente revistas especializadas de arquitectura, como por ejemplo pues, la misma Arquitectura o Croquis, te dedican menos atención que otras revistas de información general o incluso el, ¿no? donde tienes realmente buenos reportajes allí. ¿A ti eso te disgusta o te preocupa el hecho de que las revistas especializadas no te dediquen tanta atención como otro tipo de revistas? Yo con respecto a la prensa tengo una manera de hacer, una cierta política y veo las cosas de una cierta manera. O sea que yo publico cosas desde que era muy pequeño, porque tuve la suerte o la desgracia de empezar muy joven a poder realizar arquitectura, hacer arquitectura y publicaban las revistas especializadas. Las revistas especializadas son más corporativas, pertenecen más a clanes, a tendencias. Entonces esto realmente no es muy útil para mí. A mí lo que me es más útil es estar en los diccionarios de la arquitectura, o sea, ya estar escrito en un lugar donde mi nombre quede, porque hacer arquitectura es una cierta ganas de pasar a la historia, y esto es una cosa que los arquitectos, como los escritores, nos llevamos dentro, estas ganas de estar en la historia, y por lo tanto de trascender nuestra propia vida. Por lo tanto, esta parte me interesa. Y me interesa los grandes medios de comunicación cuando hay que explicar una cosa al público, al gran público, o me interesa incidir en determinados debates cuando estos debates van a tener una repercusión práctica. Pero no el estar por el estar en los medios de comunicación no me interesa tanto, y en los medios especializados únicamente cuando hay un debate concreto, interesante y preciso. Y ahí estoy, porque estoy en Estados Unidos, en las universidades, haciendo este debate. Tú efectivamente tienes en estos momentos, que sepa yo, proyectos muy distintos, ¿no? Tienes 5.000 viviendas en Pekín, en un barrio de Pekín, algunos proyectos en Estados Unidos. ¿A ti eso te requiere un esfuerzo intelectual muy grande para acometer esto? ¿Hay soluciones arquitectónicas muy distintas para uno o para otro? ¿O tu propia concepción, tu elaboración teórica y desde el taller, desde el propio estudio, se la encajas tanto a China como a Chicago? Efectivamente es muy difícil, pero al mismo tiempo es lo que yo he querido hacer toda mi vida. O sea, yo no podía soportar que desde Inglaterra, desde Francia, desde Estados Unidos me viesen como un arquitecto marginal. Interesante, que este chico que lo hace muy bien y tal, curioso, qué imaginativo es, pero no, esto no es para nosotros, en fin. Y por lo tanto toda mi vida ha sido una preocupación por estar en el centro y por participar en el gran debate arquitectónico, urbanístico, social y la filosofía de la sociedad que se va a construir para finales de siglo. Esto lo he hecho despacio. Me he ido a los países en vías de desarrollo, he ido a Argelia, he ido al Medio Oriente, he hecho pruebas ahí. Después he ido a Francia, he construido mucho en Francia. Estoy trabajando en Europa, en Suecia, en Bélgica. Y ahora efectivamente estoy en un eje más difícil. Yo siempre digo que el eje norte-sur, para nosotros españoles, es relativamente fácil de entender. O sea, cuando estamos en Argelia, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en África, podemos hablar con los africanos y con los argelinos y podemos proponerles cosas. Cuando estamos en Suecia, cuando estamos en Inglaterra, cuando estamos en Francia, también relativamente fácilmente los podemos entender. Pero ahora me he propuesto ir en la otra dirección del globo. Y por lo tanto me he ido a China y me he ido a Estados Unidos. Y esto realmente es muchísimo más difícil. Y esto me obliga a estar al máximo de mis capacidades mentales. O sea, entender lo que es la sociedad china, entenderla en profundidad, cómo funciona, cuáles son sus valores morales, qué quieren realmente, cómo se quieren modernizar, qué quieren hacer, intentar dar una respuesta adecuada, siempre de acuerdo con ellos, porque no son cosas que se pueden hacer desde el estudio de Barcelona. Hay que ir allí, hay que estar allí, hay que impregnarse de esto y hay que hacerlo en participación. O intentar ir a Estados Unidos como estoy, en Nueva York, construyendo, haciendo exposiciones, trabajando con ellos directamente. Esto realmente es muy difícil y es un desafío importante, pero es el desafío que yo me he propuesto siempre, en el cual estoy. ¿Y podrías brevemente definir cuáles son las diferencias, o qué has aprendido tú en China, qué has aprendido en Estados Unidos para hacer tus proyectos? Yo lo que he aprendido sobre todo es una idea que es la relatividad del mundo. Como el mundo ya no es global, es multiforme, es relativo.
los razonamientos no sirven, nuestros razonamientos no sirven para exportarlos. El mundo no tiene una sola visión y hay que verlo desde distintas posiciones. Es interesante, por ejemplo, cuando se está en Pekín y se ve el telediario, que el centro es China y alrededor están los mares y Europa no sale y España no está. Por lo tanto, toda esta visión del mundo es completamente distinta. Cuando se está en Los Ángeles, el centro es Los Ángeles y España tampoco está. Por lo tanto, nosotros estamos únicamente cuando se enfoca el globo, cuando se enfoca con Europa en el centro. Y esto te da una visión muy relativa y te quita esta especie de optimismo fuerte y al mismo tiempo te deja en una posición como mucho más tensa y como pensando que el mundo es relativamente complejo y que entenderlo es muy difícil. Yo intento realmente hacer una arquitectura distinta para China y para Estados Unidos. El porqué de China y Estados Unidos... ¿Pero cuál es esa diferencia sustancial? Porque efectivamente todos los países se creen el centro de la Tierra, lo cual está bastante facilitado porque la Tierra es redonda, claro. Claro. Pero ¿cuál sería la diferencia fundamental entre China y Estados Unidos a la hora de... En cuanto a mi trabajo, es completamente distinto, porque los americanos lo tienen todo. Por lo tanto, frente a Estados Unidos, yo soy simplemente un estilista, una persona que les aporta un estilo que ellos no tienen. Este nuevo clasicismo tecnológico que yo estoy haciendo lo quieren comprar. O sea, quieren comprar un cerebro y quieren comprar una personalidad europea que la quieren trasladar allí, que le quieren dar un trabajo y que quieren un estilo. Saben construir, menos algunas de las técnicas que yo tengo, saben gestionar mejor que nadie, saben hacer funcionar su sociedad. Por lo tanto, el terreno está muy acotado. Y las variaciones en una sociedad industrial son pequeñas y los avances son pues como los de los inventos industriales. Un avión es un poco mejor, un avión actual es un poco mejor que un avión de antes, un coche actual es un poco mejor que un coche de hace 5 años, pero no hay grandes saltos. En cambio, el tema en Pekín es un tema completamente distinto. Esta gente sale de una fase histórica, entra en otro y se plantea filosóficamente qué barrios, qué ciudades, qué desarrollo, qué tecnología, cómo quieren vivir. Por lo tanto, yo estoy inserto en un tema mucho más amplio, sociológico, económico y fundamentalmente técnico. Y es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque estás tratando problemas muchísimo más complejos. Por lo tanto, te hace mucha más ilusión, estás mucho más contento de poder trabajar en China, pero cuando ves los resultados, cuando ya has trabajado en los países en vías de desarrollo, como es China, te das cuenta que al final las modificaciones son muy pequeñas y que están en la punta del mundo industrial y en el centro del mundo, como es Nueva York, es fundamental, porque sin esto las otras modificaciones en los países en vías de desarrollo no se hacen. No hay terceras vías y esto es una desilusión enorme, pero no hay terceras vías. Tú, como recordabas al principio, naciste en Barcelona en 1939, al poco de terminar la Guerra Civil. ¿Cuál es la primera Barcelona que tú recuerdas? ¿Cómo la recuerdas? Yo recuerdo una Barcelona burguesa, fundamentalmente. Yo soy hijo de una familia burguesa de Barcelona. Yo recuerdo una familia y un colegio liberal donde, pues, para leer, para estudiar, para aprender, los que queríamos aprender cosas nuevas y estar en las cosas, pues teníamos que escondernos y era que estaba mal visto, o sea, no se hacía. Incluso recuerdo que al principio, pues, estaba mal visto trabajar en determinados ambientes, o sea, trabajar era una cosa que no se hacía. Por lo tanto, este era el mundo, pero al mismo tiempo, como que era Barcelona y por todas las coyunturas y por todas las situaciones que conocemos, pues había este talante liberal y europeo que existía siempre. Y era una Barcelona agradable, desde otro punto de vista, muy fácil de vivir. Y las primeras cosas que recuerdo casi son las huelgas de tranvías. Recuerdo muy bien la huelga de tranvías del año 51, que fue como una especie de liberación. Yo tenía 11 años, iba al colegio, y para mí fue una manera de participar en la vida social que hasta entonces estaba prohibida. Y esta era la Barcelona del Tu padre era arquitecto y constructor. Creo que tú al principio de tu carrera profesional le ayudaste en los negocios de construcción. ¿Es importante para un arquitecto haber sido constructor antes? ¿Le enseña algo? Yo creo que sí, porque te da seguridad, a pesar de que la arquitectura es una profesión en la que es compleja porque se pueden tener ideas a los 18 años, pero no se aprende realmente a construir hasta los 50. Los grandes arquitectos no han sido nunca verdaderamente grandes hasta los 50. Pero creo que la práctica de la construcción es muy importante, o sea, que conocer la construcción por dentro y saber
cuáles son las ideas que se pueden ejecutar, que se pueden llevar a la práctica y cuáles son aquellas que son únicamente utópicas, esto es realmente importante. Y yo al principio de mi vida, cuando estaba en Barcelona, forzaba este terreno. Por lo tanto, yo proponía utopías al borde de las posibilidades constructivas, o sea, al borde de las posibilidades que teníamos. Y en este momento yo me he ponderado y construyo muy bien y únicamente lo que realmente sé que yo puedo construir. ¿Un arquitecto debe preocuparse o debe entrar en el asunto de la especulación o es un factor que debe despreciar por completo? Bueno, vamos a ver, yo creo, por ejemplo, en Francia está absolutamente prohibido. O sea, en Europa está absolutamente prohibido porque los papeles están muy desligados. El arquitecto ya no es arquitecto, se llama ingeniería de la construcción, tiene una responsabilidad absoluta sobre la obra y, por lo tanto, cobra muchísimo más de lo que cobra en España. O sea, nosotros cobramos un poco como en los lugares donde no se hace arquitectura, porque ahí se tiene una responsabilidad, en toda Europa se tiene una responsabilidad muy fuerte, y por lo tanto ahí está absolutamente prohibido, no están las reglas del juego de entrar en el terreno del promotor o en el terreno del, yo no diría tanto especulador, porque esto es una noción que efectivamente ha habido en España en los años 60, pero que ya no es. Ahora la gente lo que hace es crear riqueza, y lo que tenemos que hacer es crear riqueza y crear ideas nuevas que sean productivas. En Europa está prohibido. En España los arquitectos buenos no lo hacen o no lo quieren hacer, pero no tenemos las leyes ni las estructuras para realmente no hacerlo. Por lo tanto, hay mucha gente que lo está haciendo en España. Y en Estados Unidos, que es un país raro para nosotros porque es un poco la ley de la selva, pero con una estructura jurídica muy fuerte, de todos modos que regula el conjunto de los sistemas, en Estados Unidos está bien visto. O sea, que el arquitecto participe en su obra dejando un porcentaje, por ejemplo, y estando en una obra, es una garantía para el promotor que sabe de su trabajo de que se va a tomar muy en serio aquella obra. O sea, que es esta relatividad que estábamos. Tú cuando estudiabas en Barcelona, arquitectura, fuiste expedientado por razones políticas. Razones políticas muy afines, creo, entonces al PSUC, o por lo menos a una izquierda muy significada. ¿A ti te queda todavía alguna concepción marxista del arte o está borrada por completo? No, está borrado por completo. Yo efectivamente estuve muy cerca del PSUC porque el PSUC era, la burguesía catalana prácticamente no hacía resistencia y eran los comunistas los que hacían la resistencia en Cataluña. Por lo tanto, una persona que quería cambiar la sociedad y que quería pasar a la democracia, pues tenía que ponerse de acuerdo de alguna manera con el PSUC, y que tenía además que durante la resistencia tuvo un valor absolutamente ejemplar, aunque después lo hayan hecho peor. Y yo no fui marxista, estudié el marxismo y el marxismo me ha quedado como un pozo. Hay una cierta manera de entender el mundo desde el marxismo que me es útil. Lo que pasa es que no es suficiente, vamos, o sea, con el marxismo no se puede hacer arte y no se va a ningún lado. Quiero decir, es una cosa que hay que saber, que hay que seminarla, que hay que tenerla dentro. Es una angulación relativa e interesante del mundo, sobre todo para entender fenómenos sociales y fenómenos del tercer mundo, pero por ejemplo para los países industriales o para entender una sociedad moderna no sirve absolutamente para nada. O sea, no se puede modernizar, no podemos modernizar España con el marxismo en la mano, es totalmente imposible. Por lo tanto, el marxismo sirve para entender ciertas situaciones, pero no sirve para hacer progresar. Últimamente te has mostrado mucho más próximo a Convergencia y Unió, ¿no?, a quien apoyaste en las elecciones del 83. Pero ¿hay un hilo ideológico conductor de ese cambio o responde a razones extraideológicas? No, yo no he apoyado realmente a Convergencia y Unión. Yo apoyé a Ramón Trías. Y además yo creo que los ciudadanos hemos de tener esta especie de ductilidad para no estar siempre en el mismo sitio, porque si no los hombres políticos tienen tendencia a dormirse y nuestra función es crear estímulos pues para que los hombres políticos cambiar de grupo. Cambiar de grupo no. El cuerpo ideológico y el cuerpo de pensamiento y la actitud frente al progreso, frente a la modernidad, frente al cambio, frente a las opciones sociales, frente a la seguridad, frente a los temas esenciales debe ser siempre la misma, pero no se puede, los políticos no pueden tener el voto absolutamente seguro. ¿Qué ocurre en Cataluña? Bueno, en Cataluña ocurre que así como en España no hay alternativa política, porque naturalmente la derecha no va a ganar, no puede ganar mientras sea tan mala, o sea, mientras lo haga tan mal. Es imposible, no hay alternativa.
Pero en Cataluña pues hay este intento de esta derecha un poco más democrática, un poco más civilizada, un poco más con ganas que hacer, y por lo tanto hay que animarla, esta derecha, de alguna manera hay que animarla. No se le puede dejar, no se la puede acantonar del mismo modo como se cantona a toda esta derecha española que todavía tiene tantos vicios atravesados y que todavía ve el mundo como un retorno y como un ir atrás. Y esta es la razón por la cual yo creo que hay que estimular. Y después sabes que Cataluña es un país raro, es muy raro, es un país muy difícil de entender y vota siempre a la contra. De una manera un poco intuitiva, yo casi te puedo decir que Cataluña votará a la derecha mientras en Madrid estén los socialistas, y el día que en Madrid esté la derecha y que haya un cambio, una derecha civilizada, esperemos, y que sea progresiva y sea capaz de hacer avanzar el país, aquel día Cataluña votará a los socialistas. O sea que hay esta especie de juego a la contra que continuamente hace Cataluña, y que se puede mirar como una cosa desagradable, pero que también se puede mirar como un factor de estímulo. Pero yo efectivamente no apoyo las tesis de convergencia. Tú, después de tu expulsión de la Universidad de Barcelona, estudiaste, creo, Bellas Artes en Ginebra, pero nunca lograste la titulación en arquitectura. ¿Para eso, para ti ha sido un lastre, un hándicap en tu vida el haber carecido de título o no? Bueno, yo te tengo que decir que desde Le Corbusier a Mies van der Rohe, a una serie de arquitectos que hay en el mundo, pues no han terminado la escuela de la misma manera por métodos convencionales. Estudiar la carrera de arquitectura es una cosa compleja y que hay que hacerla sabiendo en cada momento dónde hay que ir y a dónde hay que ir a estudiar. Y efectivamente pues tengo el título en muchos sitios, o sea, tengo el título pues en Francia porque me lo han dado y porque me lo han venido a dar. Tengo el título en Alemania porque me lo dieron cuando tenía 24 años y cuando tuve estos conflictos con la Universidad de Barcelona. Me lo acaban de dar en Estados Unidos los arquitectos, un título honoris causa para poder estar en Estados Unidos y para poder trabajar allí. Por lo tanto, a mí realmente no me ha causado problemas, más que algunos problemas corporativos o algunas cuestiones pues en fin, esta especie de recelos que se encuentran a veces en los interiores de la profesión, pero que son más bien temas corporativos que no temas reales. ¿Tú recuerdas los primeros proyectos tuyos, la casa de Ibiza, que creo que fue el primero de todos, o el edificio de viviendas de la calle Juan Sebastián Bach de Barcelona? ¿Los volverías a hacer tal y como eran? Algunos arquitectos dicen incluso que era lo mejor de ti, que era lo más vanguardista y lo que proporcionaba una ruptura mayor entonces en España, ¿no? Sí, claro, estos arquitectos que dicen esto son quizás los que se han quedado en la arquitectura de los años 60, porque generalmente la gente estudia, entonces cuando sale de la universidad tiene unas ideas y después ya se queda estabilizada. No tenemos organizado lo que se llama la formación permanente, el reciclaje continuo, que es el ir estudiando toda la vida para ir evolucionando y para ir cambiando. Estas son obras de juventud. Quiero decir, estas son las obras que, vistas desde Estados Unidos, desde el museo, por ejemplo, que estoy haciendo esta exposición, pues están pequeñitas y están en la entrada como referencias de cuando era un chico pequeño, pues que pues iba deprisa y pues que tenía un cierto talento, pero tienen realmente en la historia este valor. Realmente yo creo que lo que estoy haciendo ahora es muchísimo mejor, muchísimo más seguro, de otra talla, de otra dimensión, de otro nivel de complejidad, de otra tecnología, en fin, es otro mundo. Es como la diferencia entre diseñar un cenicero y diseñar pues el conjunto de la televisión. En fin, son dos mundos completamente distintos. Proyectos tuyos que tuvieron mucho renombre, pero que al final se desestimaron, como el de Les Halles en París o el de la Ciudad del Espacio en Moratalaz, aquí en Madrid. ¿Por qué se desestimaron? ¿Tú a qué atribuyes que aquellos proyectos que estaban realmente bien trabajados y bien terminados acabaran desestimándose? Uno por Chirac, creo, cuando era alcalde de París, ¿no? Y el otro por Arias Navarro. Por Arias Navarro, sí. Y yo tengo unos 400 proyectos hechos y unas 50 obras construidas, para que veas la proporción. O sea que realmente son muchos dibujos que afortunadamente pues en este momento tienen ya un valor y que están clasificados. ¿Pero por qué solamente sale uno de cada 4, según la proporción que tú acabas de dar? Ahora salen más, porque ahora pues con el trabajo pues se construyo más, pero al principio para un arquitecto hasta que se afirma pues salen pocos. Pues porque el mundo de los negocios no es serio, no es suficientemente serio, y porque a veces el mundo de los políticos tampoco es suficientemente serio. Y por lo tanto, pues incluso, por ejemplo, para tomar el caso de París, aunque Giscard pues quería en aquel momento pues hacer este proyecto, pues después no pudo hacerlo, y cuando vino Chirac pues hubo un cambio y este proyecto se desestimó y yo he tenido que hacer otro proyecto en París, que lo he construido, que lo he realizado. En el caso de Madrid era una idea que bordeaba la utopía, pero era bonita, puso nervioso pues al gobierno de aquella época y puso nervioso a
a Carlos Arias, pues que en aquel momento era completamente autoritario, era un déspota. Incluso me dijo, si continúas con este proyecto no trabajarás nunca más en España. Imagínate el lenguaje como estaba en aquel momento para operaciones de este tipo. Pero bueno, cuando te dicen una cosa así, o cuando pasa una cosa así, pues después ves lo que ocurre y ahora pues ya ves la situación en la que está Carlos Arias Navarro, o sea que se equivocó en aquello y se equivocó en tantas otras cosas. ¿Y cómo fue que decidiste formar tu propio taller, un taller interdisciplinario que reúne a un montón de especialistas y que creo que ahora ya tiene sedes en París también y en Nueva York, ¿no? Y en Nueva York ¿Cuál es la filosofía que anima ese taller? ¿Cómo está organizado? Bueno, este taller es un trabajo, es un intento de trabajo en equipo. O sea, la arquitectura como profesión liberal, el arquitecto que es capaz de hacerlo todo es ya prácticamente, el arquitecto del Renacimiento es prácticamente imposible porque el mundo es demasiado complicado, entenderlo es demasiado complicado, dar respuestas es más complicado todavía y producir la tecnología para que las cosas funcionen requiere de equipo. Por lo tanto, en el año 64 yo pensé que en la necesidad de este equipo, pero el equipo en el 64 era todavía un equipo amateur, era como jugar al fútbol de una manera un poco amateur. O sea, yo sabía que existía esta necesidad y en los proyectos españoles pues se podían aún hacer de la manera antigua, de la manera artesanal, y sabía que había que pasar a la industria, que por lo tanto había que tener mentalidad industrial y que por lo tanto había que hacer equipo. Este equipo empezó un poco amateur y se ha convertido en equipo, se ha ido modificando despacio y se ha convertido en equipo profesional. Actualmente es un equipo de 10 nacionalidades distintas, con especialidades, con una estructura, pero al mismo tiempo con una estructura de equipo y no una estructura de empresa. Y este terreno medio es el terreno que yo he intentado conservar. Y este terreno medio dicen ahora en todas partes que es el bueno, porque ya nadie cree en las grandes industrias, ya nadie cree en las grandes masificaciones, todo el mundo cree en los equipos pequeños y es así como se está inventando en Silicon Valley y es así como se está inventando en todos los lugares punta. Por lo tanto, esta talla o esta manía mía de no hacer nunca ni un gran equipo ni estar en la artesanía, esta talla intermedia parece ser que, aunque sea muy difícil de llevar adelante, parece ser que es la talla buena para hacer que las cosas evolucionen. Y a la hora de elaborar un proyecto en el taller, ¿qué prima? ¿El arte o tu inspiración en ese momento, la novedad que tú vas a aportar o la técnica, la labor de equipo de los profesionales que tienes allí trabajando? Yo siempre hago un poco el símil y digo que el taller es como una orquesta sinfónica, que tiene que haber un director y que este director pues tiene que tener una autoridad, porque si no la orquesta no suena bien, pero que al mismo tiempo cada una de las personas que están en la orquesta tienen que estar totalmente motivadas, tienen que estar absolutamente al máximo de todas sus posibilidades. El violín tiene que ser mejor, el pianista tiene que ser mejor, el violonchelo tiene que ser mejor, no basta ni el director ni el equipo, o sea que hay siempre esta interacción. Esto no se hace, la arquitectura no se hace igual en cualquier parte y en cualquier lugar y con el mismo tema. O sea, para volver al ejemplo, en Estados Unidos fundamentalmente es diseño. Fundamentalmente es diseñar bien, es no equivocarse en una proporción, que sea más bonito, que sea el top. O sea, es una sociedad selectiva, es así como se crea el capitalismo, como se crea el valor añadido, como se crea la moneda, quiere decir, haciendo un poco más de algo y a este poco más dándole un valor suplementario. ¿Te interesa el pequeño diseño? Tú has aceptado algunos encargos como el de Christian Dior, ¿no?, para hacer los frascos de Colonia. ¿A ti te interesa ese pequeño diseño o no? Solamente la gran construcción. A mí me interesan los problemas de la industria. En definitiva, me interesan los problemas de la industria que pueden ser grandes o pequeños, pero me interesan sobre todo los problemas cuantitativos. O sea, yo, por ejemplo, hago grande diseño cuando este diseño se puede aplicar a obra social o cuando se puede aplicar a viviendas sociales, porque yo he tenido siempre la manía de hacer viviendas baratas, no sé si sociales o no, pero de bajo precio para todo el mundo. Y entonces ahora resulta que estas viviendas baratas son las que quieren poner en Nueva York como viviendas de gran standing. O sea, ahí es donde está este juego tan extraño que ocurre. ¿Y tú con esas viviendas sociales te despreocupas del acabado? ¿Te quedas solamente con lo que es el diseño y la formación de la...? No, lo digo un poco por la gran crítica que se te hace de cómo se desprendieron las fachadas de Walden 7. Esta es una crítica que tiene, pues es una construcción que tiene ya 12 años, que de todos modos es importante, que tiene un valor experimental muy importante, que ha sido casi el primer modelo sobre el cual se ha construido toda la filosofía que ahora me permite, por la cual me proponen hacer 10.000 viviendas en Nueva York. O sea que está basado en el sistema, en la sistemática, no en la forma final, pero en el modo de estar pensado. Por lo tanto, tiene un valor de prototipo.
Esto se hizo con un gran esfuerzo para hacer lo máximo que se podía hacer con aquella tecnología en un determinado momento. Se construyó con una de las mejores empresas españolas, o quizás con la mejor, que es con Dragados, y se fue al borde, al máximo, en relación a un precio, y efectivamente este edificio tiene un problema de piel. O sea, es como si se le saliesen granos en la cara de una persona y que hay que curar. Y entonces hay que buscar los mecanismos para curarlos. En toda Europa este edificio estaría ya saneado, curado, y si se hubiesen encontrado los mecanismos, y aquí todavía hay una discusión de cómo se va a hacer, porque algunos incluso lo quieren tirar al suelo, imagínate, yo creo. ¿Y en qué quedó el concepto de la arquitectura social, un concepto al que tú le diste muchas vueltas? Pues el tema de la arquitectura social, que yo la empiezo en España y que la pienso desde España. Esta arquitectura social en España no la puedo realizar. No la puedo realizar porque no tengo los instrumentos ni urbanísticos ni técnicos para poderla llevar a cabo, porque la sociedad está clasificada de tal modo que los pobres están en un sitio, los medio pobres en otro, los ricos en otro. Por lo tanto, esta arquitectura económica en España no la puedo llevar a cabo. Entonces voy a Francia, y en Francia sí, en Francia se está haciendo. O sea, en Francia estoy construyendo obras que son monumentos y que son viviendas baratas. Y son estas mismas que los americanos quieren llevar a Estados Unidos y hacerlas como arquitectura de gran standing. Pero esto pasa un poco como con mis dibujos. Cuando los dibujos de mi equipo, en España no valen nada. En Francia los ponen en un museo y en cuanto están en Estados Unidos valen en dólares. Y esto es este mecanismo que es el capitalismo y que es el mecanismo en el cual estamos metidos y debatiéndonos en esta segunda mitad de los años 80, en el contexto internacional en el cual estamos viviendo. Contexto más bien conservador. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? ¿Qué modelos arquitectónicos son los que te son más afines? Yo no soy paseísta, porque yo todavía tengo el vicio de la vanguardia, de la invención, de la modernidad, a pesar del clasicismo. Bien, ¿qué arquitectos contemporáneos? Yo estoy muy ligado, yo me encuentro bien en las arquitecturas clásicas, o sea, yo me encuentro bien en los templos griegos, yo me encuentro bien espiritualmente y físicamente, porque para mí es prácticamente lo mismo, en el Renacimiento italiano, paseándome por una plaza en Italia, en Florencia, en Venecia, en Roma, y yo me encuentro bien en algunos momentos del 18 en Francia, me encuentro bien en algunos momentos del 19 en España, en Cataluña, en Barcelona, parte de Barcelona, pero lo que me gusta a mí, tengo el vicio del futuro, o sea, lo que me gusta es ver lo que va a ocurrir y cómo estar en nuestra época. Yo creo que nuestra época tiene grandes problemas, pero es apasionante. La movilidad, la cantidad de información, la posibilidad de ver la totalidad de donde estamos, la posibilidad de entender el mundo en su globalidad, esto en otras épocas no era posible. Estabas en un mundo cerrado y esta es la ¿Qué arquitectos ves tú ahora con esa visión de futuro que dices? ¿Qué arquitectos? Aparte de ti, claro. Bueno, el representante de la tendencia opuesta, que es un gran arquitecto y siempre en tendencias opuestas a no discutimos realmente, o sea, nos reconocemos. Es la tendencia completamente opuesta, es un arquitecto inglés que se llama Foster, que es un gran arquitecto. Y como si dijésemos, representa totalmente lo contrario. En Europa pues están arquitectos como Stirling, que es un buen arquitecto, están arquitectos pues como Mario Botta, que es un gran arquitecto. En España y estamos en una fase un poco difícil en España, porque hemos de salir de lo anterior para hacer otra cosa y estamos con muchas dudas y con muchas reticencias y con un cierto provincianismo, pero si hay gente que sale y hay gente buena, y habéis visto el nombramiento de Moneo en Harvard, que es importante, como este hombre pues que ha ido trabajando hasta convertirse pues en una figura, no en el campo de la construcción, porque él no construye mucho, pero sí en el campo de las revistas de arquitectura y de las universidades, que es importante, como una personalidad de un valor seguro. Y en lo que se refiere a ti, ¿tú de qué proyectos o de qué realizaciones, de qué obras te sientes más orgulloso? Bueno, a mí me ocurre que siempre me gusta un poco lo contrario que al público, o sea, a mí me gusta la última. Y en cambio al público le gusta siempre 3 anteriores, y cuando están en Francia y en España le gustan las del principio, o sea que la última pues es una obra que estoy haciendo en Montpellier, que es un eje, obra construida, que es un eje de 1,5 kilómetros importante, de 300.000 metros cuadrados, con participación de muchos arquitectos, es una obra compleja y bonita. Y a los americanos la obra que les gusta más es la que estoy haciendo en París. Lo que los americanos, lo que en Estados Unidos quieren llevarse realmente a Estados Unidos es lo que estoy realizando en el centro de París, en Montparnasse, al lado de Montparnasse. ¿Cómo es?
Es una obra que mezcla la modernidad con el high-tech y que al mismo tiempo es una obra urbana, o sea, es una obra que hace plazas y que respeta la ciudad, respeta las alineaciones de ciudad, crea plazas interiores y al mismo tiempo está hecho, por un lado está hecho con hormigón, por otro lado con vidrio, y es una obra compleja, barroca, y que tiene muchas articulaciones y que tiene una gran dificultad técnica porque está toda industrializada y al mismo tiempo cada vivienda es distinta, que es lo bonito de la industria de ahora, porque la industria de antes obligaba a repetir igual, y con la industria de ahora podemos hacer que cada vivienda sea distinta, que fue un sueño de Moratalaz, que aquí no tenía los instrumentos para hacerlo, pero que ahora sí, pues tengo los ordenadores y los elementos pues para poder llevar a cabo, pues con componentes distintos, producir obras personalizadas. Y de toda aquella alternativa de la que tú hablas durante años, que suponía la arquitectura en el tercer mundo, no ha quedado nada. Yo he trabajado mucho en el tercer mundo, yo he sido de los intelectuales o de la gente que pensaba que había que dar una respuesta desde el tercer mundo, o sea, desde el otro lado, y que por lo tanto que había que romper, y esto lo he sufrido en la práctica, o sea, yo me he marchado y he vivido fuera. Yo he vivido, por ejemplo, en Argelia, que es un lugar bastante duro, en el terreno, durante 2 años enteros, y con 30 personas de mi equipo para intentar construir. Entonces en el tercer mundo ocurre pues que entre el discurso, lo que se dice y lo que se hace, hay un decalaje tremendo, hay un decalaje enorme. Por lo tanto, se tiene un discurso tercermundista, una arquitectura alternativa, una concepción del mundo distinta, otra manera, otra forma de ir hacia pues el desarrollo, otra manera de entender el capitalismo, entender el socialismo, y después no se puede llevar a cabo. Y cuando se está realizando, pues te das cuenta que esta gente acaban por comprar modelos, pues a Alemania, Estados Unidos, a Japón. Frente a esta alternativa yo he dicho, bueno, pues me he ido a trabajar pues en los sitios más de punta donde se está creando la tecnología, y esto lo digo de una manera absolutamente dramática. Y además no estoy convencido de que no corresponda a nuestra época, esto es a los años 80. O sea, es quizás el conjunto del juego mundial, el conjunto de la estrategia mundial que nos hacen ver el tercer mundo en este momento con este enorme pesimismo. Pero enorme pesimismo que se traduce en hambre, que se traduce en falta de educación, que se traduce en no poder acceder a las cosas mínimas, que es dramático y que además el tercer mundo no puede resolver. O sea, que únicamente se puede resolver de los países industriales. Por tanto, la responsabilidad del mundo industrial frente al tercer mundo es absoluta y monstruosa. El tercer mundo, ellos no pueden resolver porque no conocen las reglas del juego del sistema y porque no pueden modular la tecnología. Y esto es una realidad dramática, tremendamente dramática, porque esto es hambre, esto es Etiopía, esto son 30 guerras en el mundo en este momento, pero de la cual nosotros no tenemos la fuerza, no podemos hacer absolutamente nada. Esto se juega en otros sitios, en otros lugares, y lo único que podemos hacer son presiones o dar articulaciones en los centros para que ocurran las cosas de otra manera. Hace 15 años hiciste un viaje al Sáhara, que creo que te impresionó mucho, ¿no? Creo que el desierto ha tenido una gran influencia en ti. ¿Por qué ese es una especie impacto por el desierto? ¿O es porque es un terreno vacío? Bueno, y entonces que puede llenar uno a su antojo, ¿no? No se puede llenar el desierto, que es lo que tiene, es la gran fuerza del desierto, como el mar, es como el mar, no se puede llenar. Bueno, en aquel entonces yo estaba buscando arquitecturas en alternativa, y yo miraba más bien el sur, o sea, me iba más bien hacia el sur de España, y miraba la arquitectura en Andalucía, en Marruecos, en el sur de Marruecos, y poco a poco fui viendo las arquitecturas hacia el sur, frente a la arquitectura de vidrio del norte, que venía de Chicago y que venía de Estados Unidos. Entonces, pues fui descendiendo hacia el sur me gusta, el sur se vive mejor, se está mejor en el sur, hace más calor, se hace mejor el amor, es más sensual, en el norte se trabaja y en el sur se vive, por lo tanto la arquitectura del sur de alguna manera tenía que ser buena, y es muy bonita. Hacia el sur uno llega al desierto, y entonces en el desierto es la antiarquitectura, aparentemente, no hay construcciones, es el vacío, y es el enfrentamiento con el vacío, es un poco la misma impresión que se tiene
o que debe tener la gente que les gusta atravesar el Atlántico, esta especie de sensación de soledad y de enfrentarse a la naturaleza. Ahí en el desierto la naturaleza es fortísima, tiene una potencia, tiene una expresividad enorme, hay únicamente dos materiales, hay únicamente la arena y el granito, y es tremendamente sugerente. Cuando estás cargado, cuando tienes un estrés, cuando estás ya cansado de viajar, cuando ya la acción te lleva a no poder reflexionar, necesitas como unas distancias, como unas pausas, como unos alejamientos para cuestionarse a sí mismo, para ponerse a sí mismo en crisis, para volverse a considerar dónde estoy, quién soy, qué quiero hacer, cuáles son mis límites. Cuáles son realmente mis límites, que ya los empiezo a notar muy cerca y que ya me empiezan a preocupar muy seriamente. Y esta reflexión en este paisaje totalmente insólito y de esta fuerza y de esta potencia es un lugar apasionante. O sea, a mí me gusta inventar ahí donde no hay nada. Y arquitectónicamente, ¿qué ciudades son las que prefieres? ¿Cuáles son tus favoritas o las que más te han impresionado? Bueno, yo soy naturalmente mediterráneo y yo creo que el Mediterráneo es un mar muy importante, que inventa civilizaciones y que inventa culturas, todas, casi todas, hasta el siglo XVIII, hasta que hay la revolución industrial y todo esto se va hacia el norte y se lo quedan los países del norte, y yo creo que tenemos un patrimonio que estoy absolutamente entusiasmado. A mí de la arquitectura española me gusta la arquitectura popular. No me gusta mucho la arquitectura culta, excepto algunas excepciones. O sea, no creo que sea un país que en la historia haya tenido grandísimas tendencias arquitectónicas potentes. Por lo tanto, en España me gusta lo popular, y además en la cultura en general. Me gusta el flamenco, me gusta los dichos españoles, me gusta todo aquello que sea popular, que es un tipo de cultura que es distinta a la que hay en Europa, que es mucho más elitista, mucho más burguesa. Y me gusta Italia. Me gusta Italia como arquitectura, como la arquitectura del Renacimiento. Me gusta mucho, pues como te decía, Florencia, bueno, la ciudad más nostálgica y más bonita y más imposible, naturalmente, es Venecia. Me gustan las articulaciones de Roma, me gusta muchísimo Italia. Y los grandes trazados urbanos, creo que los mejores naturalmente son franceses, los grandes jardines franceses, cuando ves los jardines de Lenotre, en Vaux-le-Vicomte o en Versalles, cuando ves la Plaza de la Concordia, cuando ves cómo están trazados toda la Place Vendôme, cómo están trazados todos estos ejemplos y todos estos espacios, te das cuenta que los franceses tienen una manera de hacer ciudad que hasta en el 18 y 19 ha sido realmente muy importante. Después está la Escuela de Chicago. Efectivamente, en Chicago e incluso en Nueva York tienes shocks emocionales importantes en medio de estas rocas. Te recuerdan de alguna manera el desierto, la potencialidad, y aunque sea, ahí está la paradoja, porque aunque sea una especie de emulación entre individuos para ver quién hace más alto, tú sabes que ahora quieren hacer el edificio más alto del mundo, Nueva York precisamente, Chicago había hecho uno y ahora Nueva York quiere hacer otro y se lo están planteando, 450 metros, y lo quieren hacer únicamente para que sea el más alto, es como una cosa de niños pequeños. El más alto quiere decir yo soy el más fuerte, yo soy el más potente, yo soy el que tengo más poder. Y este es el razonamiento americano. Y este razonamiento americano anda a Manhattan, pero cuando estás en medio de esta potencia hay una emoción que surge, indudablemente. Una última pregunta, Ricardo Bofill, porque nuestro tiempo está vencido. Tú efectivamente has dicho al principio que los arquitectos tenéis una especie de ansia, de eternidad, de quedar para la historia, ¿no? Ahora hay una exposición tuya en el MoMA, en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. ¿Tú qué crees que de toda tu obra va a quedar muy sucintamente? Bueno, la gente del MoMA, los americanos, que son gente muy pragmática, presentan esta exposición de la siguiente manera, y esto a mí no me gusta mucho, pero es así como lo han decidido y casi no hay nada que hacer. La obra española es la obra de juventud, la obra actual es la obra francesa que está construido, y al futuro hay unos rascacielos dibujados por mí, que es lo que él va a hacer. Y es así como ellos lo ven. Como son ellos los que clasifican, puede ser que clasifiquen así. Yo me ocupo de que los franceses clasifiquen de otra manera. Me gustaría que en España también se clasificase de otro modo. Pues muchas gracias, Ricardo Bofill, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Señor Bofill, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Intento estructurar al máximo mi personalidad, construirla para poderlo tener. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Las pirámides de Egipto.
y la que más deplora? La guerra, el hambre. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Hacer el amor. De no haber sido usted el arquitecto Ricardo Bofill, ¿qué arquitecto hubiese querido ser? Me hubiese gustado ser un científico, quizás. ¿Cuál es su sueño favorito? Pasar a la historia. ¿Y la peor de sus pesadillas? Los exámenes. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Un libro, un Walkman, la música y una mujer guapa y joven. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? La envidia. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Con Einstein. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Aprender y el conocimiento. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Leonardo da Vinci, quizás. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más feliz de su vida? El vacío en el desierto del Sahara. ¿Y el más amargo? La muerte de mi hermano, cuando yo tenía 11 años. Francamente, ¿usted daría su vida por algo? De todos modos, tengo que morirme, por lo tanto sí, estoy dispuesto a dar mi vida si merece la pena. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Fue una persona inteligente. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo el ridículo? Díganos cuándo. En situaciones difíciles, en reuniones sociales, en reuniones multitudinarias. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? Haber nacido en el año 2000. Señor Bofill, ¿usted cómo se las arregla para huir de la quema? Una estrategia a medio y largo plazo. Nunca mirar el corto plazo. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Que los estudiantes estudien mis obras dentro de 350 años.